Cuando los profetas hablaron de la época maravillosa del pacto nuevo, lo hicieron dentro del pacto mosaico, dándose cuenta de que las promesas que Dios tenía en el pacto mosaico no llegaban a cumplirse porque el ser humano no era capaz por sí mismo de obedecer a Dios cumplidamente. La ley permanecía en tablas de piedra y no entraba al corazón. Entonces comenzaron a profetizar una época extraordinaria. Y hay 18 ocurrencias en el Antiguo Testamento al Pacto Nuevo. 18. Las más famosas, por supuesto, son las que aparecen en Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36 y 37, Joel 2, que se cumple literalmente el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, Isaías tiene varias referencias también, etc. Hay un artículo que escribí hace un tiempo, que ustedes lo pueden tener gratuitamente, por supuesto, sobre el Pacto Nuevo, donde están todas estas referencias. Pero el punto es que es una época gloriosa que se mira hacia adelante. Y cuando el Señor está justamente la noche antes de la cruz, Él dice, esta es la copa que contiene la sangre de un nuevo pacto. Es decir, Él nos asegura que con la sangre que Él derrama en la cruz, el pacto nuevo puede instaurarse. Todo pacto se instaura con sangre. Y para el pacto nuevo, nada menos que con la sangre del Hijo de Dios. Pero el pacto no entra en función sino hasta la resurrección, ascensión y derramamiento del Espíritu Santo, porque ahí entra propiamente a funcionar. Por lo tanto, el ministerio de Jesús es el detonante escatológico. Para la gente del Antiguo Testamento, la iglesia era un gran misterio. Un gran misterio. Nadie se lo imaginaba de esa manera. El Antiguo Testamento anuncia que la salvación es también para los no judíos. Pero a decir verdad, los judíos como que se olvidaron de esa parte. Y ellos pensaban, Dios quiere hacer algo con nosotros nomás. Y el resto del mundo está para servirnos. Y la escatología judía era simplemente pensar cómo va a hacer Dios para que Israel sea la supernación que va a gobernar sobre todas las naciones de la humanidad. Eso era el pensamiento judío. El apóstol Pablo, que era judío, pero es llamado el apóstol a los gentiles, o sea, a los no judíos, él habla de que la iglesia es un misterio. Aquí en Efesios capítulo 3, por ejemplo, versículos 3 al 7, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Sigo hasta el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Esto era un misterio. Y Pablo dice, a mí se me está revelando el misterio del cumplimiento de los últimos tiempos. La formación de la iglesia es un evento escatológico de proporciones. Marca el inicio de una época nueva. No es la última, pero nosotros estamos viviendo en la penúltima. Entonces la iglesia es un evento poderosísimo, mayúsculo. Tan es así que en la escatología de los tiempos de Jesús, cuando los judíos conversaban con Jesús y no entendían el programa de Dios, para ellos el programa escatológico se podía resumir en este esquema tan simple. Es así. Para ellos era una época presente, que ellos lo denominaban el tiempo malo, la era mala. ¿De acuerdo? El presente, para ellos, incluía, digamos, el pasado como nación hasta su tiempo presente.
Y como ellos estaban bajo la dominación romana, o sea, la dominación de los gentiles, ellos lo veían como el presente siglo malo. Y ellos pensaban que todo esto acabaría con la irrupción del reino de Dios por medio del Mesías. Y comenzaba entonces ahí mismo el futuro, que ellos en griego lo llamaban el eschatón. ¿Nota la palabra escatología? O sea, la escatología, el tiempo del fin, comenzando. El inicio del tiempo del fin. Para ellos, la venida del Mesías era eso. Es lógico entonces que cuando vieron a un Mesías débil, perdonador, buena onda, lleno de gracia y de bondad, no les cuadró. Porque ellos esperaban una irrupción violenta. Se acabó el tiempo malo y aquí comienza el destacado de Israel. Israel, la cabeza de todas las naciones, y todas las naciones sirviendo a este pueblo escogido. ¿Me entienden? Esa era la escatología. Por lo tanto, es lógico que no reconocieron a Jesús. Jesús, como el Mesías, no era lo que esperaban los judíos, porque él tenía que tratar primero con el pecado de la humanidad antes de instaurar plenamente el reino de Dios y hacer de la tierra el segundo huerto. Dios va para allá. En efecto, este Mesías poderoso viene. Pero Él nos reveló que eso va a ser su segunda venida. En la primera, Él tenía que tratar con el pecado. Y ese trato con el pecado estaba profetizado también en el Antiguo Testamento. Pero como la visión escatológica del Antiguo Testamento enfoca mayormente esta irrupción violenta, los judíos, los rabinos judíos, como que se perdieron en esto, y la escatología judía enfocaba esto. El tema del trato del pecado, dijeron, de alguna manera Dios lo va a hacer, pero no estaba en gran parte, sí en algunos pocos rabinos, no estaba el pensamiento de un Mesías que trataría de alguna manera con el pecado. En algunos rabinos se sabe que tenían la idea de que vendrían dos Mesías, uno que trataría con el pecado y otro que destruiría a los enemigos. Incluso algunos hablaban de un Mesías que sería rey, otro que sería sacerdote y otro que sería profeta. Entonces, entendemos en Jesús, nuestro Señor, que en Él se cumplen estos tres oficios que sí están profetizados. Él es el rey, Él es sacerdote, o sea, mediador, y Él es el profeta. Glorioso, ¿no? Pero eso no lo vieron. Entonces, el cristianismo, con la visión mucho más completa de Jesús y de su obra, lo que hizo fue corregir la escatología judía, bien digo. ¿Y cuál fue esta corrección? Ocurre así, fíjese. Y yo voy a dibujar este mismo esquema que está aquí proyectado, lo dibujo acá en la pizarra, para que ustedes también lo practiquen. Dibújenlo, porque hacerlo a mano alzada, en primer lugar, nos ayuda a memorizarlo, y también lo vamos teniendo presente. Entonces, esto lo voy a dibujar en la pizarra y ustedes me van siguiendo. El punto de vista cristiano es que con la venida del Señor Jesús, su primera venida, comenzó algo diferente. Pero la verdad es que a pesar de que la primera venida marca algo, no es el final de la historia. De hecho, ni siquiera es el comienzo de la nueva, porque aquí simplemente se cumplen las promesas. Vino el Mesías, pero vino como un bebé. Vino de la manera más inocente que puede haber. A los 8 días fue circuncidado. ¿Qué puedo temer con un niño recién circuncidado? Cuando tenía 12 años fue traído a Jerusalén para su bar mitzvah, o sea, ser declarado hijo de la ley, y se les perdió más encima a los papás cuando tenía 12 años.
Él no hizo ni un solo milagro, ni una cosa importante hasta que cumplió 30 años. Porque según las reglas judías, nadie podía predicar, ni enseñar, ni ser sacerdote sin tener por lo menos 30 años. Entonces el Señor, respetuoso de todas estas normas, a los 30 años comenzó su ministerio. El ministerio del Señor es donde marca el inicio de lo nuevo, porque Él comienza predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero propiamente la nueva época, a pesar de que el ministerio del Señor comienza por aquí, y es súper breve, apenas unos 3 años, o sea, es nada en la historia de la humanidad, sin embargo es el antes y el después. Lo que marca todo es este punto de acá, que es propiamente lo que nosotros llamamos el cambio de época, donde ocurre la muerte. 3 días después, ¿qué ocurre 3 días después? Resurrección. ¿Cuántos días después ocurre la ascensión? La ascensión. Y después el derramamiento del Espíritu Santo. 40 días. ¿Ocurre cuántos días después de la cruz? 50. ¿Te fijas? ¿Qué predicó el Señor Jesús en los 40 días que estuvo aquí en la tierra, desde la resurrección, digamos, hasta la ascensión? ¿Qué predicó Él? Predicó acerca del reino de Dios. Eso es lo que le estuvo enseñando a los discípulos, acerca del reino de Dios. Porque el reino de Dios es el tema escatológico por esencia. Dios reina y Él quiere compartir su reinado con el ser humano. La humanidad comenzó en un huerto, Dios la va a llevar a un huerto. ¿Me entienden? Entonces el tema central de la predicación de Jesús es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El eschatón está comenzando. El tiempo del fin ha llegado. Y comenzó entonces esta época que conocemos como el ya del reino. Es una época donde se inaugura el pacto nuevo, porque hace falta sangre para inaugurar el pacto y hace falta que se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Todo eso ocurre, por lo tanto el pacto nuevo ha sido inaugurado. ¿Y en qué minuto ha sido inaugurado? Cuando comienza la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es la manifestación del ya del reino y cuenta con la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo radicalmente nuevo, es lo extraordinario de esta época. ¿Hasta cuándo dura esta época? Hasta que el Señor regrese por segunda vez. ¿Y qué pasa después de eso? Él todavía no del reino. ¿Soy claro? Hay una época presente que es el ya del reino, caracterizada por la presencia del Espíritu Santo, la restauración de los seres humanos para que puedan ser corregentes con Dios, o sea, representantes de Dios en la tierra en esta época. Pero hay una época futura, el todavía no, que es para nosotros la época del fin. Entonces, no es justo que la escatología cristiana se enfoque en este pedacito y de acá, si está todo esto. Y para serle franco, el tema del reino es mucho más interesante que todo esto. Porque el tema del reino en el poder del Espíritu Santo nos dice de lo que somos capaces hoy y de nuestra responsabilidad como representantes de Dios frente a la humanidad que sufre, frente a los gobiernos humanos, frente a las desigualdades sociales, económicas, políticas. El ya del reino tiene mucho que decir. Y es inadecuado que la Iglesia piense solamente de manera futurista.
Pero también es inadecuado que la iglesia se centre solo en el ya, sin la esperanza del todavía no. Porque el todavía no es el cielo en la tierra. Y lo que estamos viviendo es el preludio del cielo en la tierra. Mireya, interesante tu pregunta, Mireya. Tú hablas de que este ya del reino es el periodo de la gracia, y aquí que como si es hay o no gracia. Quiero aclararles ese punto de una vez, y para siempre seculorum totalem. Dios jamás se relaciona con el ser humano si no es por gracia. Toda época donde Dios se ha relacionado con el ser humano es por gracia, porque gracia significa no darnos lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Gracia significa darnos una nueva oportunidad. Cuando Dios trabajó con Noé, lo hizo por gracia y le dio la oportunidad a esa familia, pero en realidad a todos los que hubieran querido escuchar. Cuando Dios trabajó con Moisés y le dio las tablas de la ley diciendo, así pienso yo que debe vivir el ser humano, y si ustedes viven de esta manera los voy a bendecir, eso es por gracia. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, lo hizo por gracia. Cuando Él nos sigue ofreciendo la salvación, lo hace por gracia. Y Él detiene esta venida por gracia. Él dice, no quieran que venga el día del juicio de Jehová. No quieran, porque es día grande y terrible, espantoso, en gran manera. No quieran que venga. Yo retraso ese día porque quiero que todos procedan al arrepentimiento. Eso es gracia. Y cuando esto venga, es porque Dios es tan fiel que va a cumplir sus promesas. Pero cuando nos relacionemos con Él acá, es por gracia. El autor de Hebreos dice, hoy, por la obra de Jesucristo, se ha abierto el trono de la gracia y podemos tener libre acceso a Él. Cuando estemos acá, vamos a estar frente al trono de la gracia y viviremos por siempre en su gracia. No hay ninguna forma de que el ser humano se relacione con Dios si no es por gracia. Entonces, ¿qué significa todavía no del reino? Que no se instaura el gobierno del Mesías en la tierra. El gobierno de completa paz, completa justicia, cero desigualdad, cero preferencias, ninguno que tenga más que otro, todos viviendo bajo la plena justicia directa de Jesucristo. No entiendo. Lo que pasa, Eileen, es que cuando la gente habla de los últimos tiempos, está pensando en este evento. ¿No es cierto? Y la iglesia en general está pensando en este evento. Entonces, ¿qué son las cosas inmediatas aquí e inmediatas después? Esos son los últimos tiempos. ¿Me entienden? Pero lo que estamos viendo es que aquí, para nosotros comenzaron los últimos tiempos. La muerte del Mesías es la escatología inaugurada. Un concepto muy importante. Ya se inauguró el cielo en la tierra, en forma de preludio, pero aquí es la sinfonía total. Esto lo veremos en la última clase, no se preocupen. Claro que vamos a ver esta cuestión que les interesa a todo el mundo. Pero no es lo central. Quiero decirles que aquí hay una maravilla que tenemos que conocer. No se preocupen tanto del final sin conocer el presente. No dejen de preocuparse del final, porque nos da esperanza para el presente. Las dos cosas son importantes. Seguimos un poquito más. En lo que estamos de acuerdo, entonces, en general, en el cristianismo, hoy en día, es lo siguiente. Este esquema es muy parecido a este que les puse acá, pero tiene esta pequeña variación. Una línea de tiempo con un corte. Una primera venida, una segunda venida y el tiempo que continúa arriba. Entonces, de aquí viene el Antiguo Testamento, aquí viene la primera venida, ¿no es cierto? Un poquito más acá está lo que ya vimos, la cruz, la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Y aquí está la segunda venida. Este es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Que es
el asunto central. Pero esto llega a su fin. Esto, diríamos, es tierra. Y esto espiritual o celestial. Y ahí es donde hay una pequeña controversia en el cristianismo, una pequeña gran controversia. Que esta parte del fin, muchos creen que es puramente espiritual. O sea, viene el Señor, juzga la tierra y todos nos vamos al cielo y las cosas siguen por allá. ¿Se fijan? Otros pensamos que hay una parte terrenal en esto. ¿Me entienden? Pero para ponerles el esquema en que todos estamos de acuerdo, más o menos, en el cristianismo, es este de acá, que ustedes tienen ahí proyectado también. Una época presente que se corta con la primera venida, comienza la inauguración del tiempo del fin, y ese tiempo del fin presente llega a su fin también con la segunda venida, y después viene otra cosa. Entonces, en este pedazo de acá, lo que tenemos es lo celestial y lo terrenal unidos. Por eso es una época maravillosa. En lo que no estamos de acuerdo es cuánto sigue celestial y cuánto sigue terrenal después de la segunda venida. Y eso es lo que veremos en la tercera clase cuando hablemos de la segunda venida. ¿Les parece? Ojalá que les parezca porque es lo que tengo programado. Ya. Quiero terminar la clase de hoy hablándole de cómo la iglesia primitiva llegó a entender estas cosas, cómo ellos lo empezaron a vivir. Y con eso vamos a terminar en este día. El ministerio de Jesús definitivamente marca el cumplimiento de una inauguración. Fíjese cómo lo dice el libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Qué notable manera de empezar el libro. Está Lucas escribiendo eso y dice las cosas que Jesús comenzó a hacer. Se refiere al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas. Y para Lucas, ese relato del Evangelio, ese relato de este pedacito de acá, es lo que Jesús empezó a hacer. Por lo tanto, ¿qué significa este pedazo de acá, que es lo que relata el libro de los Hechos? Es lo que la iglesia continúa haciendo del mismo ministerio y de la misma manera que lo hacía Jesús. O sea, hay que ponerle mucha atención a este primer versículo del libro de los Hechos. Pero son las cosas que Jesús comenzó a hacer claramente hasta el día en que fue recibido arriba. La ascensión. Ahí se marca el fin del ministerio de Jesús en la tierra. Versículo 3. ¿No es cierto? Habla del Espíritu Santo que le dio mandamiento acerca del Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, la resurrección, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del gran tema de la escatología, el reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo, la gran promesa del pacto nuevo. Notan como el libro de los Hechos es el libro de la inauguración del pacto nuevo o de la época del porvenir. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué pensaban ellos? Ese era el esquema mental judío. ¿Se da cuenta? Señor, el siglo malo continúa. ¿Restaurarás ahora el reino a Israel? ¿Y qué le dijo el Señor? Claro, ahora viene. No, la respuesta está acá, en los siguientes versículos. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos. Así que primera desilusión,
no les voy a poder dar fechas. Nadie las sabe. Los discípulos trataron de averiguarlo, Jesús no quiso decirles. De manera que no se sabe. El Padre las puso en su sola potestad. Pero aquí viene lo importante. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque de eso se trata esta época. El ya del reino es la vida de seres humanos restaurados en el poder del Espíritu Santo como representantes de Dios. El propósito original de Dios para el ser humano cumpliéndose. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Note la esperanza que comienza desde el mismísimo inicio del libro de los Hechos. Señor, ¿y ahora qué hacemos? Te vas a ir. 2 cosas. No se vayan de aquí hasta que reciban la promesa, porque de esta manera se vive el ya del reino. Por eso Pablo dice en Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es la única manera de vivir el ya del reino en el poder del Espíritu. Pero igual los discípulos, como todavía no vivían esto, quedan mirando y con una sensación de soledad y de tristeza, y se le paran 2 ángeles y les dicen: chiquillos, viene otra vez. De la misma manera que ustedes le vieron irse, así volverá. Allí sí viene el eschatón, el anhelado reino del Mesías en la tierra. Es glorioso. Hechos capítulo 1, versículo 21-22. ¿Cómo lo tomaron los discípulos esto? ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Cómo lo pensaron? Se reunieron y lo primero que hicieron fue esto. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué pensaban ellos? Tenemos que urgentemente completar el número 12, porque Judas se fue, se ahorcó, somos 11. ¿Por qué piensan ustedes que necesitaban completar el número 12? Exactamente, porque Jesús les prometió, y si ustedes quieren anotar este versículo, Mateo 19, 28, 28, perdón. Mateo 19, 28. En este versículo Jesús les promete a los discípulos que los pondrá como reyes junto a él, gobernando sobre cada una de las 12 tribus. Ellos están conscientes de eso y piensan que tienen que completar el número 12 porque el regreso del Señor Jesús es en mucho tiempo más o inminente. ¿Cómo lo sienten ustedes al leer este texto? Inminente, por eso es necesario que completemos el número 12. Para los discípulos Jesús regresaba ya mismo. ¿Me entienden? Noten esta sensación de urgencia. Es la inauguración de una nueva época. Poquito después, estamos hablando de 10 días después, dice que vino la promesa. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumplía la promesa del pacto nuevo, venía el Espíritu Santo, y el primer milagro que hace el Espíritu Santo con ellos es hacerles predicar en todas las lenguas conocidas del momento.
O sea, les está hablando de lo que dice en Hechos 1:8. Me seréis testigos en todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Lenguas en ese minuto claramente para mostrar el propósito de este ya del reino. Alcanzar a todos los seres humanos para restaurarlos y volverlos nuevamente a su propósito original. El Eshatón se ha inaugurado. 10 días después, Pedro se levantó entonces a predicar y dice en Hechos capítulo 2, versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel capítulo 2 habla precisamente del cumplimiento del pacto nuevo con la venida del Espíritu Santo y es el inicio del Eshatón en el pensamiento judío. Cuando eso ocurre, es el inicio. Pedro se levanta y dice, ya, estamos listos, somos 12 y llegó el Espíritu Santo. Así que hay que puro mirar, porque ahora viene, ahora viene. Esta es la sensación de los apóstoles en ese minuto. Ellos están convencidos de que se acabó todo. Jesús viene a instaurar el reino. En Hechos capítulo 3, versículo 19, pocos días después, Pedro viene con Juan al templo, hacen un milagro, ¿no es cierto? La gente se reúne, predica y dice esta promesa. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es el reino. Si ustedes, Israel, se convierten, vuelven a Dios, ustedes que rechazaron a su Mesías, al que iba a provocar esto, ustedes lo rechazaron y crucificaron, pero hemos entendido que el programa de Dios incluía esto, era necesario, así es que Dios les perdonará por su ignorancia, pero arrepiéntanse para que venga. Desde la perspectiva del apóstol, esto es inminente. Lo único que falta es el arrepentimiento nacional de Israel. Pero no se produjo. Israel no quiso. Ya en el patio de Herodes, en el patio frente a Pilato, gritaron, sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ante este ofrecimiento glorioso dijeron, no, él no es nuestro rey, César es nuestro rey. Y se unieron a la oposición mundial en contra del Señor. Por eso que el Eshatón final, la segunda venida, espera en el futuro, al cumplimiento de todas las demás promesas. Tan es así, hermanos, fíjense en esta, tal vez la carta más antigua que existe. Esta fue escrita antes que el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito aproximadamente en el año 70. Aproximadamente 70, 75. Pero la carta más antigua es la primera de Tesalonicenses, escrita aproximadamente en el año 49. Menos de 20 años después de la muerte del Señor. Es muy reciente. Y ya comenzaban las preguntas escatológicas de la iglesia. Porque evidentemente la predicación apostólica incluía estas cosas que estamos diciendo acá. Entonces, al hablar de estas cosas, las personas se preguntaban, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y el apóstol Pablo empieza a hacer los primeros esquemas escatológicos. Les dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué está diciendo? Cuando Jesús vuelva. Para la predicación apostólica, Jesús viene. Segunda venida. Pero ahora nos apunta algo interesante. Cuando Jesús venga, traerá a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él? ¿La gente del Antiguo Testamento durmió en Él? ¿Murió en Él? No, está hablando de los cristianos. Y estos, dice,
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, mire cómo Pablo también piensa que Él va a estar ahí, también siente que es una cosa inminente. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nota el orden, ya nos está hablando de algo. Viene la segunda venida, pero justo antes de la segunda venida, ¿qué ocurre? Estos vienen con Él para encontrarse con sus cuerpos. Resurrección. Esta se llama la resurrección 1, la primera resurrección, la resurrección de los que durmieron en Cristo. Vienen con Jesús y se encuentran con sus cuerpos. Y nosotros, dice, los que hayamos quedado, bueno, Pablo ahora es uno de estos, porque ya está muerto, pero a lo mejor nosotros, literalmente, nosotros los que hayamos quedado, cuando el Señor venga, no los precederemos. Significa que vamos después. Aquí es otra cosa, rapto. Seremos raptados. Pero dice, juntos nos encontraremos con Él en la nube. Por lo tanto, no es una cosa que está separada por 20 años. Es en el mismo instante, solo que una cosa antes que la otra. Pero nota que aquí ya tenemos un primer esquema. Para responder esta duda, Pablo está diciendo, el Señor viene, estamos claros, pero antes de eso hay un evento glorioso, una resurrección y un rapto. Y así comienzan los primeros esquemas. Permítame mostrarle un último esquema y doy la palabra, por si hay alguna pregunta. En 2 Tesalonicenses, o sea, después de que los tesalonicenses leyeron la primera, dijeron, está bueno esto, pero tenemos más dudas. A ver, dice Pablo. Déjenme aclararles. Pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, todo esto que estamos viendo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjense que tan temprano y ya empiezan a pulular ideas, doctrinas, herejías, pensamientos de todo tipo. No se dejen mover. Esto es lo que yo les enseñé. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué nos está diciendo en este esquema? Que antes de la segunda venida hay un tiempo que se llama la apostasía, caracterizada por lo que Pablo llama el hombre de pecado, que después en otros lugares se llama anticristo. Y en esta caracterización, este caballero lo que hace es que se sienta en el templo de Dios, por lo tanto nos da un dato interesante. En esta época el templo de Dios está en funcionamiento. Hoy tenemos templo de Dios, existe el templo en Jerusalén, por lo tanto nos está dando un dato. El templo va a estar erguido y en funcionamiento. ¿Notan cómo se va hilvanando los eventos del porvenir a través de estas pistas? Antes de esto, de la segunda venida, ocurre esta apostasía. ¿Cuándo es retirada la iglesia? ¿Cuándo es retirada y se produce la resurrección?
La mayoría de nosotros pensamos que ese evento de acá es aquí. Algunos piensan que después de la apostasía, justo antes, aquí. Lo veremos eso más adelante. Pero notan cómo empiezan a surgir los primeros esquemas. Es totalmente bíblico tratar de entender los momentos, cuándo ocurre y por qué. Porque es parte de la esperanza. 1 Corintios 16, 22, cuando el apóstol se despide de los corintios, él da una despedida escatológica. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y ahí está la palabra Maranatha. ¿Se dan cuenta? Esa era la despedida normal de los cristianos. Así como los judíos se saludaban Shalom, la paz sea contigo, los cristianos se despedían Maranatha, el Señor viene. Porque la esperanza estaba en ellos todo el tiempo. Nota el último libro, y esta es la última diapositiva de esta noche, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 20. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Note que estas son las últimas palabras de la Biblia, dichas por el Señor Jesucristo, plasmadas en Apocalipsis por el apóstol Juan. Pero esto es la boca de Jesús hablando. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12. Y aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, mi premio, mi recompensa. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa, o sea la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua y de la vida, del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y ahí responde Juan, sí, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. El último libro de la Biblia dice, viene. Y los apóstoles decían, viene ya. Bueno, han pasado 2000 años, pero seguimos con la sensación, viene ya. Y lo que es seguro es que estamos más cerca nosotros que ellos. Bien, hermanos, estamos en el tiempo del fin, ha sido inaugurado, las señales están de que el tiempo viene y se viene. No significa que vivimos del futuro, porque ya el tiempo en que estamos es glorioso. Y de eso se trata la escatología, ni más ni menos. Disfrutar el presente mirando hacia el futuro. Mirar el futuro como inaugurado en el presente. Servir a Dios con alegría, en el poder del Espíritu Santo, que es el glorioso don de esta época. La profecía bíblica es muy fácil de entender una vez cumplida y tiene detalles muy complejos de entender cuando es todavía predictiva. Tiene esa maña que el Señor la puso casi como un rompecabezas. Entonces, nadie logra definir con total precisión todo lo que viene. Solo sabemos que viene. ¿De acuerdo? Pero gracias, por supuesto que eso lo vamos a ver en la tercera clase, cuando hablemos de esos eventos finales. Insisto, no sean morbosos con los eventos finales. Tenemos mucho más ya ahora que lo que viene en ese poquito rato de unos 3, 7 años. Una última cosa, ¿sí? Con todo esto que hemos visto de la importancia del ya del reino, que este poder que el Señor nos ha dado, y la importancia de la esperanza que tenemos del regreso de Jesús, ¿qué base escatológica y qué relevancia tiene entonces el tema de los avivamientos? Buena pregunta. El tema de los avivamientos dentro del plan escatológico de Dios. Fíjate que yo creo que los avivamientos son el recurso de Dios
cuando Él nos habla de su iglesia como las 10 vírgenes, que tienen algunas que tienen aceite y otras que son imprudentes. Que nos habla de uno que comercian bien, negocian bien con los talentos y otros prefieren esconderlo. Y el avivamiento es la manera en que Dios responde las oraciones de su pueblo, despertando a la iglesia para hacer su parte y para restaurar a más seres humanos al glorioso estado de representantes de Cristo. Dios quisiera, creo yo, que su Espíritu Santo gobernara en toda la tierra a la manera de los avivamientos. Pero estos ocurren de vez en cuando, esporádicamente y temporalmente, gracias a las oraciones del pueblo de Dios. Y cumplen de esa manera una función. Pero yo no creo que sean tanto la función de los avivamientos en el plan de Dios, sino que son una muestra de lo que podría ser todo el tiempo, y que no es, porque la iglesia vive fundamentalmente durmiendo. De hecho, cuando los avivamientos empezaron a ser descritos en la historia, no se llamaron avivamientos, sino que se llamaron despertamientos. En inglés, awakening. ¿Me entiende? Después los gringos le pusieron revival. Y en castellano se tradujo a avivamiento. Pero lo más interesante y más correcto sería decir despertamiento. Que la iglesia despierte a lo que tiene entre las manos y lo use. Sí. Es interesante tu pregunta. También marca una época de inicio. Vamos a dejar hasta aquí con esta pregunta para que puedan irse a su casa, ¿ya? Pero es importante lo que dice el hermano Fernando. Los judíos sí conocían el bautismo. De hecho, el rito de proselitar, hacer prosélitos, incluía un bautismo. Cuando ellos le hablaban a un no judío, y este se quería volver judío, quería ingresar al pueblo de Dios, tenía que hacer 3 cosas. Uno, tenía que hacer un sacrificio en el templo. Si era hombre, tenía que circuncidarse y tenía que bautizarse. Y en ese bautismo, él renegaba de su vida anterior, moría a la vida anterior, por eso era un bautismo de inmersión. Y entonces renegaba de su vida religiosa anterior para entrar a la única alianza verdadera, la alianza con el Dios de Moisés. Así que sí lo conocían. Y eso se practicaba en la época de Jesús. Jesús le dice incluso alguna vez a los fariseos: ustedes recorren el mundo para hacer algún prosélito, y después que lo hacen 100 veces más o 1000 veces más hijo de perdición que ustedes, porque lo atan a la ley en lugar de liberarlos al conocimiento de Dios. Pero lo notable del bautismo de Juan es que era un bautismo para judíos. El bautismo de prosélitos era bautizar a los no judíos, pero no se hacía bautismo de judíos, porque los judíos eran el pueblo de Dios, no necesitaban esto. Y Juan viene bautizando un bautismo de arrepentimiento. Arrepiéntanse porque viene el Mesías. Detrás de mí, ya, viene. Entonces los judíos dijeron: esta es una época nueva y nosotros nos metemos al agua, igual como los prosélitos, pero nosotros arrepintiéndonos de nuestra mala forma de vivir como judíos, en espera del Mesías, porque viene el Esjatón. ¿Me entiende? Entonces marca una época. Todo el ministerio de Juan el Bautista es un ministerio escatológico en ese minuto, de revelaciones, totalmente nuevo, y la gente está así como loca, expectante. Y cuando Juan el Bautista dice: este es de quien yo decía, de quien no soy digno de desatar el calzado, a él seguid. Son palabras extraordinarias. Es de inauguración. Ha llegado. Para los judíos significaba derrota a los romanos, inicio del reino. ¿Me entienden? Jesús dijo: no, tengo que ir a la cruz. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.